Buenos días, yo soy José María Ruiz. Voy a hablarles sobre las terapias no farmacológicas en las demencias. Y la primera pregunta que se me ocurre plantear es ¿por qué aplicar terapias no farmacológicas en las demencias? Y la primera respuesta que se me ocurre es que principalmente porque las farmacológicas no han funcionado, ¿no? Y esto, efectivamente, con el paso de los años hemos visto que el interés se ha ido desplazando hacia fases prodrómicas y preclínicas. Incluso aquí podemos ver esta fase que es preclínica de las quejas subjetivas de memoria, antes incluso de que la evaluación neuropsicológica sea capaz de detectar esos cambios. Incluso gracias a los avances que se están haciendo con los marcadores en líquido cefalorraquídeo, pues somos capaces de detectar esos cambios antes incluso. ¿Y por qué entonces hablamos de terapias no farmacológicas incluso en fases preclínicas? Porque sabemos también que la reserva cognitiva, la cantidad de estimulación que ha recibido el individuo a lo largo de su vida, actividades, lo que llamamos actividades cognitivamente estimulantes, determina un factor o una variable que llamamos reserva cognitiva que nos permite demorar la expresión clínica de esas demencias. Sabemos que la reserva cognitiva tiene la facultad de retrasar esa presentación prodrómica y esa presentación clínica, es como si la reserva cognitiva permitiera desplazar esos umbrales hipotéticos de los que hablaban Jackie y colaboradores en su trabajo del 2010 que les mostraba antes, ¿no? Al respecto, solamente como detalle, pues recordar un poco a la hermana Mary, ¿no? A la hermana María, Sister Mary, del trabajo de Snowdon, que era una mujer que cuando murió con 101 años presentaba placas y ovillos de una manera muy significativamente superior a la esperada para su Minimental 27, ¿no? Aquí vemos a Sister Mary en la nube de puntos de todo el estudio de las monjas. La segunda pregunta, o la segunda respuesta, mejor dicho, a la pregunta de por qué aplicar terapias no farmacológicas es porque funcionan, porque así como se puede decir que la farmacopea un poco histórica del tratamiento de demencias pues llega siendo la misma los últimos casi 20 años, pues en los últimos 20 años vamos a ver cómo en los ensayos, al menos metaanálisis de la Cochrane, en los que voy a basar un poco mi discurso, dice las conclusiones de los autores es que hay evidencias consistentes a través de múltiples ensayos de cómo la estimulación, estos programas de intervención cognitiva benefician a la cognición en personas de demencia leve a moderada por encima de los efectos de la medicación, de manera que la justificación del uso está muy bien documentada. Aquí tenemos un poco todo el universo o buena parte del universo de los tratamientos no farmacológicos que existen. Hay algunos que ustedes ahora mismo revisándolo así en una visual, pues verán que son pseudoterapias. Hay algunas terapias que tienen tradición y que probablemente muchos conozcan, y hay algunas de esas esferas que son directamente carreras universitarias, es decir, que son disciplinas que tienen un cuerpo teórico propio y que tienen entidad incluso, como digo, como carreras universitarias. Sin embargo, cuando uno revisa la biblioteca Cochrane, uno descubre que no todos los acercamientos están basados en la evidencia. Aquí lo que podemos ver es en color verde los acercamientos, las perspectivas basadas en la evidencia. Cuanto más verde, más oscuro es el verde, más cantidad de evidencia hay acumulada. Y cuanto más claro es el color verde, menos evidencia, a pesar de que ya empieza a verla. Por ejemplo, con terapia asistida con animales o terapias basadas en mindfulness que están empezando a acumular una cierta evidencia, aunque en realidad todavía les queda mucho por demostrar. Todas las terapias no farmacológicas que están en rojo a día de hoy son terapias no farmacológicas que no están basadas en la evidencia. Eso no quiere decir que en el futuro puedan llegar a estarlo. Y hay algunas que no están que están en rojo y no están en verde, y probablemente siempre vayan a estar en rojo porque son terapias que no se pueden demostrar o que
su cuerpo teórico no es suficiente. Ahí vemos que la terapia ocupacional, por si alguno se ha dado cuenta, no está ni de un color ni de otro, y esto es porque la terapia ocupacional a día de hoy en la librería, en la biblioteca Cochrane, perdón, la terapia ocupacional no ha demostrado todavía, ni siquiera ha sido estudiada por parte de la biblioteca Cochrane en demencia. Es decir, la terapia ocupacional no es que sí ni que no, sino que todavía no está estudiada, en parte porque su método de trabajo, creo que al ser tan personalizado, pues implica una dificultad a la hora de desarrollar protocolos estandarizados, ¿no? Y por tanto es difícil que en algunos contextos la terapia ocupacional pueda entrar en este circuito de lo que es o no basado en la evidencia. En cualquier caso, el mapa de los tratamientos actualmente es este, y yo me voy a centrar en los minutos que me quedan en la intervención cognitiva que se plantea desde la neuropsicología, que entiendo para muchos es la más tradicional, la más mencionada, la que en última instancia más evidencia científica ha acumulado. Sin embargo, no siempre fue así. Aquí vemos los ensayos Cochrane a lo largo de los años y vemos cómo los metaanálisis del 2003 y del 2008 rechazaban la idea de que tuviera efectos beneficiosos, y fue a partir del 2012 cuando empezó a considerarse que esto era así. De manera que podría decirse que la intervención cognitiva que se plantea desde la neuropsicología es una intervención cognitiva relativamente joven, en tanto que por primera vez es demostrada su eficacia en metaanálisis del 2012 y el último recientemente del 2019. Esto ha desembocado en el último año, en concreto en 2019, a que haya surgido el primer protocolo Cochrane para intervención cognitiva en demencias. Esto es tan solo el año pasado, es decir, a partir de 2019, creo que fue abril o mayo, sale publicado este trabajo y si lo piensan, pues en realidad no es tan tarde. Por el donepezilo, la ribastigmina, la galantamina, la memantina, que es del 2002, ahora cumplen cerca de los 20 años, más o menos. Algunas han pasado a los 21 o 22 años. La memantina tendrá 20 años en el 2022, y en estos 20 años, desde el punto de vista farmacológico, no ha cambiado nada, es decir, el tratamiento sigue siendo el mismo. Sin embargo, para los tratamientos no farmacológicos, en concreto para la intervención cognitiva, en el año 2003 todavía estaba sin demostrar su eficacia desde el punto de vista de metaanálisis y de esta medicina basada en la evidencia. A partir del 2012 empieza a estar documentada y en el 2020 aparece el primer protocolo, el 2019, mejor dicho, aparece el primer protocolo. Esto viene a ser algo así como que en los últimos 20 años ese tratamiento farmacológico se ha quedado realmente atascado, y en ese atasque del tratamiento farmacológico, el tratamiento no farmacológico ha progresado muchísimo, hasta el punto de que, como decía antes en la diapositiva anterior, se plantea incluso que su beneficio pueda ser superior por encima del tratamiento de cualquier medicación. ¿Qué es lo que nos propone el protocolo Cochrane de 2019? Pues nos propone que, fundamentalmente, a modo de resumen, porque no quería contar esto en la charla, es algo que se puede ir a consultar fácilmente en la red. A modo de resumen, diré que debe entrenarse, que el objetivo de la intervención debe ser entrenar estrategias para resolver las actividades de la vida diaria, y que por tanto no debería consistir en repetir actividades de tipo escolar, académico. También debe de ser individualizada y debe personalizarse a las capacidades y a los intereses de la persona, y por tanto plantea el protocolo no es algo aplicable en grupo ni como algo genérico. Debe de ser, ya luego comentaré brevemente, debe de mantener un equilibrio entre lo que es basado en la evidencia y lo que es centrado en la persona. En resumen, lo que dice el protocolo Cochrane del 2019 es que esto no es lo que hay que hacer. Es decir, esto lamentablemente se ha popularizado esta imagen en buena medida porque en muchos organismos públicos tienen que atender en masa a grandes núcleos de población con personal habitualmente reducido, y pues surge la necesidad de tener que juntar a gente alrededor de una mesa. Sin embargo, esto no es lo que hay que hacer, y el protocolo Cochrane lo deja muy claro, porque esa intervención requiere que sea individualizada, personalizada a las capacidades del individuo, y requiere asimismo que sea centrada en
tratar y en optimizar el funcionamiento en las actividades de la vida diaria. Y aquí no hay ni vida diaria ni hay personalización ninguna. Repito, esto está bien porque no deja de ser una actividad de tipo sociocultural, es decir, no creo que deba dejar de hacerse por parte de organismos públicos atendiendo a grandes masas de población, pero sí que es algo que no debería trasladarse como la imagen de la estimulación cognitiva o de la intervención cognitiva en demencias, puesto que esto no es un acercamiento técnico a la intervención cognitiva, a la intervención cognitiva en las demencias. En realidad, lo que plantea el protocolo Cochrane es algo que nos llama un poco al sentido común, ¿no? Y nos dice, si una persona tiene, por ejemplo, un individuo joven de 20 o 30 años, tiene pues un traumatismo craneoencefálico, un accidente de coche o ha tenido un ictus, y nosotros planteamos esa rehabilitación, planteamos una rehabilitación individualizada en la que por áreas el logopeda, el terapeuta ocupacional, el fisioterapeuta y el neuropsicólogo trabajan a la limón para recuperar funcionalidad en el sujeto. Y no planteamos que podamos sentar en una mesa a 20 chavales con traumatismos craneoencefálicos por accidente de moto, por ejemplo, a rellenar pasatiempos de tipo académico, ¿no? A ponerles a hacer sumas, restas, multiplicaciones, a hacer dibujitos o a colorear, ¿verdad? Esto es algo que parece irracional para los jóvenes, pues igual de irracional es para los mayores. Es decir, la intervención no debería de centrarse en ese tipo de actividad académica tipo pasatiempo mediante fichas de ejercicios. Esas fichas de ejercicios son importantes, pero yo siempre plantearía, y de hecho así siempre han sido planteadas, lo que pasa es que luego se han pervertido, siempre han debido ser y deben ser planteadas como tarea para domicilio. Tiene que ser pasatiempo lúdico para que el paciente en casa pase el rato de una manera recreativa, cognitivamente estimulante, pero yo como profesional no debería plantear toda mi terapia centrada en esas fichas, en cumplimentar fichas. Porque en última instancia tenemos que encontrar este equilibrio, ¿no? Que dice esta diapositiva, el equilibrio entre lo que es basado en la evidencia, lo que me dice el protocolo Cochrane que tengo que hacer, y luego la personalización que también me pide el protocolo Cochrane, y es que tengo que aplicar, a modo de analogía un poco farmacológica, X miligramos de intervención cognitiva a propósito de cada caso. Es decir, tengo que ajustar esa balanza de manera que la intervención sea adecuada al individuo y de verdad optimice esas actividades de la vida diaria. Ya estoy casi terminando. Solamente quiero terminar un poco, concluir con una idea un poco práctica, también un poco orientada pues a residentes de últimos años y a neurólogos pues que quieran saber un poco qué puedo hacer yo en la consulta, ¿no? ¿Qué puedo recomendar yo en mi consulta al respecto? Bueno, pues en primer lugar creo que la principal recomendación sería derivar a servicios sociales, a trabajo social del hospital, para que esa persona, la familia, solicite el reconocimiento de la situación de dependencia y conocer así los recursos disponibles en función de la gravedad. No es lo mismo una persona que puede realizar una intervención ambulatoria en un centro público, privado, semipúblico, semiprivado, que pues institucionalizar a la persona en un centro de día o en una residencia. En función de las gravedades, eso tendrá que estar ajustado. Tendremos que recomendar siempre la posibilidad de asistir a intervención cognitiva individualizada por parte de un psicólogo experto en neuropsicología clínica. Hay una acreditación nacional para documentar esto, es decir, existe una acreditación a nivel nacional por parte del Consejo General de la Psicología de España de quiénes son los neuropsicólogos que están acreditados para hacer esto, y debemos de ser conocedores de qué recursos tenemos en nuestra ciudad o en nuestra región para poder derivar. Tenemos también que recomendar incrementar actividades que sean estimulantes para el individuo, que puedan hacerse sin supervisión profesional, ¿no? Por parte de un profesional que pueda supervisar pues, hijos, nietos o cónyuges, ¿no? Estos cuadernos de ejercicios de los que yo hablaba, aumentar la lectoescritura, los hobbies, actividades en general socioculturales. Esta infografía que ven aquí en la diapositiva la realicé hace ya muchos años para Madrid Salud, para el Ayuntamiento de Madrid, cuando yo trabajaba allí. Y yo la sigo usando en mis informes neuropsicológicos como recomendación en un anexo al final. Este tipo de infografías hay algunas, igual que esta, muy buenas, disponibles
se deben de alguna manera divulgar y sería útil que pues, el neurólogo tuviera en su consulta algún tipo de díptico, tríptico o información disponible para poder dar a las familias. ¿Qué más cosas? Pues podemos y debemos recomendar que se incrementen las relaciones sociales. Lamentablemente, en la actualidad, pues esto está ciertamente limitado, pero en la medida de lo posible, pues participar en reuniones, en clubes sociales, centros de mayores, visitando a familiares. No olvidar, nunca recordar a la familia la importancia que tiene el ejercicio físico, la dieta o la calidad del sueño como factores de riesgo de progresión del deterioro cognitivo. Y algo muy importante que solemos olvidar en las consultas y que de verdad es un pan para hoy, hambre para mañana, es que debemos recomendar al cuidador principal que no abandone su proyecto principal, su proyecto de vida, su proyecto personal de vida. Porque vamos a tener a una persona que va a gastar buena parte de su vida en cuidar a esa persona que está empezando con ese proceso de demencia, y tenemos que intentar que esa persona no quede arrastrada por el proceso demencial de su familiar. Tenemos que recomendarle la lectura de manuales de cuidadores, que los hay y los hay muy buenos. Tenemos que hablarle de los posibles beneficios de afiliarse o de asociarse a asociaciones de familiares de pacientes, y tenemos que intentar siempre mantener una parte de nuestra atención a ese caso de ese paciente, una parte de nuestra mirada siempre al cuidador, al que vamos a ver deteriorarse a lo largo del curso de la enfermedad como resultado de ese síndrome del quemado que llamamos ahora, del cuidador principal, y que una vez incluso después de la muerte del familiar o del paciente, ¿no?, que nosotros hemos seguido, esa persona va a quedar con secuelas, en buena medida algunas veces psicopatológicas, a consecuencia de ese largo proceso de quemado, ¿no?, que se ha producido. Y esta es un poco la recomendación: servicios sociales, intervención cognitiva, intervención inespecífica, aumentar relaciones sociales, factores de riesgo, mantenerlos lo más posible a raya, y recomendar siempre al cuidador principal que no abandone su proyecto personal. Y esto es todo lo que quería contarles. Creo que he ido muy rápido para no perder un poco de vista que, bueno, pues estamos en un congreso gigante y maravilloso. Gracias a Marco Llanero por la invitación, y a la SEN una vez más por contar conmigo para estas charlas. Nada más, nos vemos en la ronda de preguntas.